Buenas noches. El artículo referente a nuestro seminario trata sobre los efectos conjuntos de leptina porcina y polimorfismos del receptor de la leptina sobre las características de productividad y calidad de los rasgos en cerdos. Empezaremos hablando sobre la leptina, la cual, como veremos a continuación, juega un papel fundamental en el gasto de la energía y en el consumo de los alimentos, haciendo que haya una influencia sobre la masa corporal y la composición de la carne del cerdo. Dicha leptina es una proteína de señalización de 16-KDA, un péptido de 146 aminoácidos que interactúan con receptores, los cuales se van a encontrar a nivel cerebral y nos va a causar efectos como el límite en la ingesta de alimentos y también nos va a regular la adiposidad encontrada en el tejido del cerdo. Dicho estudio fue realizado en un cruce entre las dos razas de cerdos, la Landrans y la Ibérica. En dicho estudio se encontró el receptor de la leptina porcina ubicado en la sección SS6 del gen, el cual también fue considerado como un gen candidato que subyace como un locus de carácter cualitativo al crecimiento, la gordura y la condición corporal de los cerdos. El gen de la leptina, en cambio, fue encontrado en la sección SSC18 del gen y encontramos que la leptina va a ser sintetizada a nivel de los adipocitos blancos, va a ser secretada en el torrente sanguíneo y va a ser regulada en el cerebro por medio de un receptor. Dicha leptina va a regular el metabolismo del páncreas, el hígado o el músculo. Los registros de la composición del crecimiento, la gordura, la conformación y los ácidos grasos utilizados en este estudio fueron realizados a través de la F2 y la F3 obtenida en el cruce de las razas mencionadas anteriormente en la población experimental. En cuanto al procedimiento, se realizó a través del ADN genómico de los parentales, de los cuales se realizó la detección de la secuencia y se halló el polimorfismo LEP. Dicho gen de la leptina fue amplificado casi completamente y fue llevado a realizarse un PCR, donde sus productos fueron secuenciados en un analizador de ADN 3730. Dichas secuencias obtenidas en el PCR fueron editadas y alineadas utilizando un software llamado Winstar. Se usó ADN de 8 cerdos de las cruzas F2 y F3 de la población experimental de la cruza de cerdos ya mencionada anteriormente. Se usaron 5 hembras landras y 3 machos ibéricos para la detección de la secuencia y el polimorfismo del gen de la leptina, en los cuales se usaron 9 pares de imprimación para secuenciar el gen casi completamente. En total fueron 5.031 pares de bases que abarcan las posiciones 849 a 5.880 de la secuencia de referencia. Este segmento cubría la región completa de codificación del gen entre el segundo y tercer exón, porción del intrón 1 y 3. De este gen se encontraron 39 polimorfismos diferentes, y de entre estos 39, 8 eran totalmente nuevos, todos en los intrones excepto uno encontrado en el exón 3. De estos 8 polimorfismos seleccionados, encontrados se seleccionaron 3 por su potencia e informatividad según las frecuencias genotípicas de los padres en los padres de los cerdos y a su capacidad para representar la mayoría de los polimorfismos. Concluyendo, podríamos decir que en previos estudios realizados en cerdos, la LEP no había sido estudiada a fondo como en este caso lo fue. En cuanto al LEP y el LERP, se comprobó que el LEP, el gen del LEP era permitía, o sea, era un aditivo del peso corporal
y en el efecto del aumento del peso en días con respecto a la edad, y además de eso también determinaba el peso en cuanto al crecimiento, mientras que el LERP era más específico para todos los parámetros que se midieron del LEP. Se podría decir también que el LEP causa los efectos al azar, ya que es el causal de la mutación real, y es más que todo se representa cuando, hay una alimentación a voluntad. En cambio el LEP se presenta sin ninguna necesidad. El LEP, como habíamos dicho, no había sido comprobado anteriormente por otros estudios que tenía que ver con estos genes, con este tipo de estudios de parámetros cuantificables en cuanto al peso y el aumento de la grasa corporal del cerdo. En cambio, el LED sí había sido asociado, como habíamos dicho anteriormente. En cuanto a los resultados, se podría decir que no, en cuanto a este estudio, no se puede dar por sentado lo que arrojó, valga la redundancia, dicho estudio, ya que debería ser comprobado nuevamente con otros estudios realizados en otras poblaciones de cerdos para verificar todos los efectos que causan los LEP y los LER en el aumento de la grasa y el peso corporal y el crecimiento y la gordura en los cerdos para consumo humano.